Bueno, buenas tardes a todos y a todas, o bueno, buenos días, depende en qué momento del día vayan a escuchar este video. Les contamos que se trata de un video que tiene referencia a la UCO, Psicología Sujeto de Aprendizaje, en el comienzo del módulo 2, que se llama La construcción del sujeto cognoscente y la necesidad del otro, educación inicial de base segura. Me presento. Mi nombre es Alejandra Acar, soy docente de este equipo. Trabajo, como ustedes ya seguramente saben, junto a los demás compañeros y compañeras. Y bueno, en el día de hoy, en este video, nos convocan aspectos centrales de parte de este módulo con que vamos a trabajar con las docentes referentes de esta temática en el Instituto de Educación, que son Paola, Silva y Verónica Cambón. Ahora, en este video específicamente, vamos a estar acompañados por Paola Silva. Bien, bueno, hola a todos, espero que se encuentren bien, al igual que sus familias, tratando de, bueno, dentro de las posibilidades de cada uno, transitar lo mejor posible este tiempo de estar en casa, de reencontrarnos o encontrarnos con lo cotidiano. eh, que bueno, que un poco es lo que nos impone esta necesidad de aislamiento, de confinamiento físico, pero no social, y desde ahí me parece sumamente interesante este trabajo que están haciendo los compañeros, a la luz de un poco lo que han sido también los planteos y los requerimientos de la universidad de continuar estando activa en este tiempo que nos exige estar en casa. Así que bueno, celebro este trabajo y felicito a Alejandra y a Alejandra. Nos vamos a estar centrando en esta primer clase, o en este, digamos, en este módulo, en aspectos que tienen que ver con la construcción del sujeto cognoscente, hoy centrándonos más específicamente en lo que son los aportes de la teoría del apego, con lo cual ello nos lleva a pensar en las construcciones afectivas y desde ahí su relación con los aprendizajes y su relación con las acciones o las interacciones que los niños en este proceso de ir construyendo su subjetividad van estableciendo y construyendo con ese mundo adulto. Y por otra parte, en la clase siguiente, o en la clase 2 dentro de este módulo, la invitación es seguir como profundizando ya en una dimensión más específica que se pone en juego en las interacciones y que, bueno, valga la redundancia, es el juego el que surge como mediador para esta construcción de subjetividad, pero que se inicia claramente en esta intersubjetividad que se establece con el otro, con ese mundo adulto. Entonces, cuando nosotros pensamos por ahí en poder organizar esta mirada ¿no? Del sujeto cognoscente, del niño, que comienza a aproximarse al mundo, ¿no? Y comienza a establecer esta relación con el mundo y empieza a adquirir esos primeros aprendizajes, a nosotros nos lleva a poder pensar esta relación con el mundo y con los aprendizajes en un contexto en el cual luego progresivamente ustedes van a ir entrando en otro contexto, como es la educación formal, pero que nosotros, bueno, la queremos también de poder pensar como a veces ese tránsito previo que tienen los niños, o ese tránsito que a veces es compartido entre la familia y las instituciones educativas. Entonces desde ahí esto nos lleva a poder pensar, ¿no? La educación en un sentido más amplio, ¿no? Entendiéndola como un proceso complejo, un proceso formativo, donde se dan un conjunto de prácticas sociales que van a ir permitiendo poco a poco
a niños y niñas ir construyendo su subjetividad, a la vez que estarán recibiendo y estarán en diálogo con también lo que es la transmisión de una herencia cultural, y que esa herencia cultural y esa subjetividad que se va construyendo, en este sentido amplio de educación entendemos bueno, que se puede dar desde el ámbito del hogar, y también obviamente desde lo que es la construcción de subjetividad en un ámbito institucional, un ámbito educativo formal, ¿no? Entonces desde ahí, en este contexto, vamos a transitar un poco en esta interrelación de escenarios, el familiar y el de las instituciones educativas, tomando un poco como eje estos tres artículos que ustedes tienen, estos tres textos que ustedes tienen como apoyatura de estos conceptos centrales. Tomamos el de Bowlby, donde vamos a mirar un poquito más cuáles son esos fundamentos, la construcción de la teoría y esos aspectos centrales de la teoría. Luego vamos a tomar el concepto de Fernando Salinas, de educación inicial de base segura, que básicamente a lo cual nos invita Fernando es a poder pensar, poder extrapolar estos conceptos, este modelo teórico de la teoría del apego con sus constructos centrales, en un ámbito diferente, ¿sí?, al del contexto del hogar, en el cual son los estudios iniciales y planteamientos de la teoría, ¿no? Y que bueno, que Fernando nos invita a poder pensarlos en el contexto educativo, y en visibilizar la trascendencia que tienen las interacciones afectivas y la forma que cobran las interacciones afectivas en el contexto educativo como base fundamental para el despliegue de los aprendizajes en los niños y en las niñas. Y finalmente, bueno, tomar un tercer texto en el cual, bueno, estamos allí dentro de su autoría, bueno, y el cual trata de poner nuevamente en interrelación un constructo, que lo vamos a desarrollar luego, centrado en lo que se ha definido como la sensibilidad materna, y que lo hemos, bueno, extrapolado para poder pensar este proceso temprano de adquisición del lenguaje, bueno, o de construcción de la comunicación y posteriormente del lenguaje en términos de el poder decir, poder expresar con palabras, pero que tiene todo un recorrido previo fundamental para poder llegar a esos grandes hitos del lenguaje, ¿no? Y que, bueno, lo ponemos en interrelación para pensar ese proceso. Así que esa es un poco la idea del recorrido de esta clase. Un poco la idea es dar algunos grandes piques para orientar luego la lectura de ustedes en estos textos, ¿no? Que sí. Los estudios de Bowlby son contemporáneos a los estudios de otros investigadores, estudiosos de lo que son los lazos infantiles, o cómo se construyen los vínculos en la primera infancia, o esos vínculos iniciales tempranos de la vida de niños y niñas. Entonces, desde allí, Bowlby es contemporáneo, bueno, o retoma algunos de lo que son los planteos psicoanalíticos en cómo se entendían estos lazos infantiles. Es también medianamente contemporáneo a lo que son los trabajos de Winnicott en términos de entender esa relación madre-hijo, y esa disponibilidad, como plantea él, exaltada de la mamá en términos de los cuidados y las necesidades de sus hijos. Y también es contemporáneo a los que son los estudios de Spitz,
los estudios desarrollados por SPID en términos de lo que sucedía en los hospitales, lo que sucedía con los niños y las niñas que ingresaban a los hospitales y posteriormente a las instituciones de cuidado permanente cuando se veían desprovistos de lo que era, o privados del cuidado parental o maternal por aquel entonces, ¿no? Es decir, los efectos de la situación de posguerra eh, en las construcciones vinculares y en el desarrollo propiamente de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, desde allí es una teoría que se basa en estos estudios de este momento sociohistórico, pero que a su vez también le da un, digamos, un viaje distinto, ¿no? A lo que eran las teorías imperantes por aquel momento, ¿no? Por ejemplo, para pensar más en lo que eran los aportes de la teoría psicoanalítica, ¿no? Y ustedes lo podrán leer en el texto de Bowlby, que él habla de 4 teorías imperantes en aquel entonces, ¿no? Planteadas como la teoría del impulso secundario, la teoría de la succión del objeto primario, la de aferramiento a un objeto primario y la del anhelo primario al regreso del vientre materno, ¿no? Cada una de ellas poniendo foco, ¿sí?, en un objeto distinto que sería como ese objeto inicial de proximidad o de acercamiento del bebé con su adulto de referencia, ¿no? Que en el contexto de la teoría era la mamá, ¿no? Entonces, desde ahí, de estas 4 teorías, básicamente Bowlby de las cuales más se va a, digamos, a centrar para plantear su teoría, son la de la succión del objeto primario y la de aferramiento al objeto primario. Es decir, toma estas dos en términos de considerar que el niño tiene una capacidad innata para poder entrar en diálogo con su entorno y a aferrarse y a acercarse, aproximarse a algunas figuras de ese entorno, pero que, bueno, tienen que suceder algunas características particulares con ese entorno para que este lazo afectivo, que él luego lo va a denominar como apego, se pueda constituir como tal. Tal vez en esto, para no también optimizar un poco el tiempo, acá nos compartimos como algunos de estos trabajos que no necesariamente son los que refería de las teorías más psicoanalíticas, pensando en los vínculos infantiles, pero sí que son trabajos que son soporte de la teoría de Bowlby para, tomándose estos constructos iniciales de la teoría psicoanalítica, empezar a hacer un planteo con un viraje distinto en lo que es la teoría, ¿no? Y poniendo más el foco en lo que él denomina los sistemas de organización del comportamiento del niño, pero que requiere, como decía hoy, toda una organización de lo que es el sistema de cuidado que pueden brindar los adultos en ese contexto de interacción con el niño tan necesaria para que pueda constituirse su subjetividad y se pueda garantizar su supervivencia, ¿no? En esto de la necesidad de este lazo afectivo con un otro, que podrá ser uno, podrán ser algunos más, pero no muchos más, pero que es bien necesario de que se pueda construir en términos de poder aportar al niño esa seguridad afectiva para poder explorar y conocer el mundo, ¿no? Entonces, bueno, estos trabajos quedan allí, hay algunos, creo que los compañeros van a compartir, algunos links que los van a llevar a lo que son estos trabajos de Harlow, de Lawrence y de Spitz. Capaz que brevemente mencionar, en el caso de Harlow, sus trabajos son centrados en los monos Reus,
y donde básicamente él centra en poder mirar las características y la importancia que cobra el contacto físico en los primeros momentos de la vida de estos monos, ¿no? Contacto físico que tiene más relevancia que la dimensión alimenticia, que puede también necesaria para poder subsistir, pero que se evidencia que ante la búsqueda por parte de los monos, en este contexto más experimental de los trabajos de Harlow, hay un mayor tiempo de requerimiento del contacto físico que la alimentación, ¿no? Después los estudios de Lorenz centrado más en la impronta y tienen que ver con esta necesidad de aferramiento. En los dos primeros casos, tanto Harlow como Lorenz, son antecedentes que vienen de la etología, es decir, de los estudios de los comportamientos de los animales, que bueno, que se toman aspectos desde allí para poder pensar en términos de el comportamiento humano y las conductas humanas en este sentido, ¿no? En el marco de la teoría. Entonces, lo que refiere a la impronta de Lorenz, lo que muestra es ¿no? ese sello, como esa huella que tiene en el comportamiento de los animales, esa primera relación o ese primer acercamiento con la primera figura que toman contacto una vez que salen en este caso, él trae los ejemplos de los patitos, la salida del cascarón, y bueno, el comportamiento de los animales cuando esa primer toma de contacto con el mundo es Lorenz, ¿no? Y desde ahí marca como esta huella que se instala allí, que se interioriza allí por parte de los animales en relación a su cuidador, y también esa necesidad ¿no? del aferramiento que hablábamos hoy, ¿no? Para poder establecer esa proximidad con el cuidador, ¿no? Y bueno, y después están los estudios de Spitz que hoy mencionaba, ¿no? Y donde básicamente en los cuales Bowlby se centra para observar cuál era la respuesta o la progresiva respuesta de los niños en el contexto de los orferinatos en posguerra, ¿no? El progresivo comportamiento de los niños en relación a los cuidados que ellos recibían, ¿no? Y cuidados que por aquel entonces básicamente se limitaban a satisfacer las necesidades básicas de alimentación y de cuidado y de higiene, donde él evidencia que no hay un cuidado más nutricio en términos emocionales y de brindar experiencias afectivas interesantes para los niños y las niñas. Entonces, desde ahí van a ver que también va marcando cómo se va dando un deterioro en lo que es la búsqueda por parte de los niños, de los bebés, a su mundo exterior y relacional, y cómo eso trae consigo una involución en el desarrollo más integral y general de los niños y las niñas, ¿no? Entonces, avanzando en lo que es la teoría, la teoría es desarrollada en términos conceptuales, ¿no? Y como tal, y tiene como su máximo exponente a John Bowlby, pero es una teoría donde se basa en los estudios empíricos de Mary Ainsworth, quien es una figura altamente relevante, al igual que Bowlby, en el contexto de la teoría, ¿no? Mary fue una investigadora que desarrolló estudios en Uganda y en Baltimore, y un poco de los desarrollos en estos lugares estaba sujeto a que, bueno, eran lugares donde su esposo había sido enviado por su trabajo, por el trabajo que desarrollaba, y bueno, Mary en este acompañamiento a lo que era la tarea de su esposo también hacía sus desarrollos, sus estudios,
y sus desarrollos en el contexto de la teoría, porque bueno, fue una discípula de Bowlby, pero a su vez una investigadora que ha nutrido muchísimo la teoría desarrollada por John Bowlby. Desde ahí, estos estudios que Ainsworth plantea los centra básicamente con poder desarrollar un seguimiento, una mirada a lo que es la vida cotidiana de los niños y las niñas, en términos de como cuando antropólogo que se sumerge a la realidad cotidiana y a la vida cotidiana de los sujetos, es lo que hace Mary Ainsworth, es hacer el acompañamiento semanal durante un tiempo importante, durante los 2 primeros años de vida de los niños, o durante 2 años de la vida de los niños y de las familias, y este acercamiento a lo cotidiano y al suceder, al acontecer cotidiano en ese ambiente familiar, Ainsworth le permite a Ainsworth hacer una digamos, caracterización de los cuidados maternos, y digo los cuidados maternos porque es en donde ella centra su mirada, ¿sí? Es decir, en el comportamiento desarrollado por las mamás en lo que es el contexto de cuidado de sus hijos. Y desde ahí entonces Mary Ainsworth construye, bueno, se permite la identificación de lo que ella ha denominado y caracterización de lo que se ha denominado como la calidad del cuidado materno. Básicamente esto vinculado a aquellos conocimientos, estrategias y prácticas que las mamás, en el caso de Ainsworth, pero que bueno, hoy día lo ampliamos a esas estrategias, conocimientos y prácticas que desarrollan los adultos en el contexto de la crianza de los niños pequeños, pero estas estrategias tienen la finalidad de cuidar, proteger y educar a los niños en este tiempo. Entonces desde allí hace esta caracterización de la calidad del cuidado materno, donde ella, digamos, hace una descripción de lo que son estos comportamientos que muestran un amplio espectro de características que lo definen y que lo describen. Y desde allí, bueno, ella hace una escala donde establece 4 subescalas, y dentro de estas escalas, una de ellas es la sensibilidad, o una caracterización de ellas es la sensibilidad, que tiene como su polo inverso, que lo ha denominado como la insensibilidad, pero que bueno, hoy nos vamos a centrar más en cómo ha estado definido este constructo, que inicialmente se define como una sensibilidad materna, pero que los estudios a lo largo del tiempo también nos han ido llevando a mutar o a extrapolar este concepto a también poderlo pensar en términos de sensibilidad parental, ¿no? No solamente los estudios, sino también el contexto sociohistórico en el cual hoy vivimos, lo cual a veces supone que muchas veces no es solamente la mamá la que está centrada en ese cuidado más próximo de los niños y las niñas, y entonces desde ahí poder pensar que hay otros actores que también pueden ser sensibles con la crianza y el cuidado del bebé y del niño, y acompañar desde allí sus aprendizajes tempranos, ¿no? Entonces, pensando nuevamente en estos aportes de Ainsworth, vamos a Peo. Sí. Bien, entonces, hoy estábamos hablando, ¿no? Les decía bueno, que los desarrollos, estos antecedentes que toma Bowlby, y en el cual ahora él se basa para poder hacer el desarrollo de
su teoría, ante esta situación de visualizar e identificar en el comportamiento de niños y niñas ante la situación de separación temporal o total de sus figuras de referencia en términos del cuidado, es que le permite poder inferir o determinar en el contexto de la teoría que digamos, poder definir que esta construcción del apego supone una relación, supone una interacción que es diádica, y una interacción que se da entre dos sistemas organizacionales, que es un poco lo que veníamos hablando hoy, ¿no? Un sistema organizacional que está más centrado en el cuidado, y ahí la mirada o el foco va a estar puesto más en cómo los adultos organizamos el escenario de la crianza y el cuidado de los niños, que está en una relación directa en cómo los niños con el sistema de apego, es decir, este sistema organizacional que los niños desarrollan y construyen a partir de estar en interacción y en relación con un sistema de cuidado particular en función de lo que su contexto familiar puede brindar. Entonces, desde ahí, cuando pensamos en términos de el apego, nos vamos a estar centrando más en mirar este sistema organizacional, comportamental y representacional que el niño se forma de su interrelación con este sistema de cuidado que muchas veces, o generalmente, son los papás, las mamás y algún otro familiar próximo que puede brindarle al niño, o a veces, como veremos en el caso de los planteos de Fernando, también pueden entrar los educadores también y maestros a ser parte, integrantes de este sistema relacional que el niño va estableciendo con sus adultos más próximos. Entonces, cuando pensamos en apego, vamos a estar pensando específicamente en este lazo afectivo, emocional que el niño puede construir con ese otro adulto que está en una interacción, digamos, cotidiana y constante y perdurable en el tiempo, y que le va a ir permitiendo en este tramado de interacción adulto-niño, ir construyendo esta organización representacional y comportamental de lo que es su lazo afectivo con este adulto de referencia. Entonces, el apego como lazo afectivo es relativamente perdurable en el tiempo, ¿no? Que es específico porque lo establecemos de manera, digamos, única y diádica, es decir, uno a uno, es decir, el niño con su mamá podrá terminar de tener un determinado tipo de apego, o ese comportamiento de apego va a estar caracterizado por ciertas particularidades, pero a su vez con otros actores que puedan aparecer allí en ese contexto de la crianza y el cuidado, con el papá podrá establecer otro tipo, ¿no? O otras características de ese vínculo de apego, y así otro podrá también establecerlo con sus referentes educadores, maestros, ¿no? En esto de la especificidad que cobra tiene que ver en este vínculo uno a uno que se establece del niño con el adulto, ¿no? En este contexto de cuidado y de educación. ¿Sí? Y que también asociado a eso es lo discriminativo, ¿no? Que tiene este vínculo de apego, ¿no? No es el mismo que podemos establecer con una o con algunas figuras múltiples de nuestro entorno, ¿sí? No todo vínculo se va a constituir un vínculo, no toda relación afectiva se va a constituir en un vínculo de apego, ¿sí? Porque bueno, requiere de este lazo íntimo, de confianza y de seguridad
que el niño puede establecer con ese adulto y que va a requerir de ese adulto unas características bien particulares para que se pueda instalar como tal, ¿no? Es una capacidad que es innata en los seres humanos, es decir, los bebés, los niños, desde el momento que nacen, todo sujeto, todo ser humano, desde el momento que nacemos, tenemos esa capacidad innata para establecer relación con nuestro ambiente. Cuando por ahí referimos al ambiente de cuidado, y acá mínimamente hacer una discriminación, tenemos una doble, allí una doble, digamos, caracterización, ¿no? Una dimensión que tiene que ver con el ambiente estructural, y por allí poder pensar, ¿no?, en las condiciones en las cuales ese cuidado y esa crianza se desarrolla, y por allí tiene que ver más con aspectos de cómo se organizan las rutinas, de cómo, digamos, las condiciones de materialidad que tengo para poder desarrollar ese cuidado, ¿no? Y también parte de este ambiente es más lo que tiene que ver con el polo relacional, pero que ambos están íntimamente relacionados cuando pensamos en el contexto de la crianza y el cuidado de un niño. Es decir, tanto lo estructural, lo material, las condiciones sociohabitacionales, como la dimensión relacional están en juego en esta posibilidad para el niño de poder organizar su mundo, no solo relacional, sino también el mundo, su relación con los objetos y con el medio en el cual él vive y se desarrolla. Entonces, desde ahí, si bien el niño tiene esta capacidad innata, el bebé tiene esta capacidad innata de entablar esta relación y esta comunicación con el entorno, es decir, desde la búsqueda, ¿no?, desde el despliegue de algunas conductas de acercamiento con ese entorno, como pueden ser la succión, el aferramiento, es decir, el agarre de ese otro, ¿no?, el seguimiento con la mirada de ese otro que es parte de mi entorno, el llanto, las sonrisas, ¿sí?, como pautas de entrar en comunicación con ese entorno, también necesitan de un entorno, un ambiente, ¿no?, un cuidado especial que permita devolver al niño, ¿no?, una sintonía de relación. Sí, Ale. Entonces, veníamos hablando, ¿no?, de esta... de la trascendencia que tienen estas interacciones niño-mamá, niño-adulto, de referencia más próxima en lo que es su cuidado y la crianza, ¿no? Entonces, lo que las investigaciones han venido mostrando es cómo se identifica una asociación, es decir, una relación de incidencia y hasta en algunos estudios explicativas de cómo la forma o los tipos, ¿no?, o más que los tipos, la calidad de ese vínculo de apego que el niño puede establecer con ese adulto próximo y de referencia, tiene una relación directa con la calidad del cuidado que se brinda en este marco de lo cotidiano y la crianza, ¿sí? Y puntualmente, en uno de los aspectos que se ha venido profundizando bastante en la investigación, cómo se vincula, ¿no?, se relaciona la sensibilidad del adulto, vuelvo de vuelta a esto, inicialmente en el contexto, pensando más en el comportamiento materno, pero hoy ya hay estudios que muestran ¿no?, esta relación de incidencia en otros, en el comportamiento de otros adultos. Entonces, desde allí, cómo esta interacción y esta organización que el niño puede hacer de sus relaciones y de su mundo externo, tiene una relación bastante directa y un peso bastante importante en este cuidado que se le brinda, y específicamente en este constructo de la sensibilidad, que básicamente la sensibilidad lo que como constructo remite
habilidad, a esa capacidad que tiene el adulto cuidador o el cuidador en poder, en el contexto de la interacción con el niño, con el bebé, tiene esta habilidad para poder captar, es decir, para poder estar atento a lo que sucede con el niño, es decir, poder tener al niño en lo que es en sus estados mentales, pero también al niño accesible, es decir, estar con cierta proximidad a lo que el niño está desplegando para entrar en relación con su mundo. Y entonces desde ahí la sensibilidad como esta habilidad del adulto que requiere 3 pasos para pensarlo, ¿no? Yo siempre transmito esto de poder pensarlo en términos de cadena, ¿no? Es decir, esta habilidad del adulto para poder captar, estar atento a las expresiones del niño, a las necesidades del niño, del bebé y del niño más grandecito. Entonces, estar atento a estas expresiones, a estas necesidades de los niños, el poder interpretarlas correctamente, es decir, poder hacer una decodificación correcta de lo que el niño está expresando, manifestando, ¿sí? Y a su vez, en función de esta interpretación que el adulto hace, poder brindarle una respuesta que es ajustada a la necesidad y a la expresión inicial del niño, pero que a su vez es pronta, ¿sí? Es decir, que permite en cierta medida este cuidado sensible que desarrolla el adulto, poder ser, digamos, un adulto que es responsivo a las necesidades del niño, pero que a su vez es efectivo en términos de la respuesta que le brinda al niño, ¿sí? Entonces, esta habilidad, o sea, no somos habilidosos todo el tiempo, ¿sí? Es decir, no todo el tiempo los adultos somos sensibles, ¿no? Y a veces en esta cadena podemos presentar algunas particularidades que son las que luego en términos de cómo el niño organiza esa relación, ese lazo afectivo para con el adulto, van a estar allí teniendo su incidencia, ¿sí? Entonces, si pensamos en un término más de ir generando las bases para poder constituir un apego de tipo seguro, ¿no? Es decir, donde se genera esa base de confianza y de seguridad del niño en relación al adulto, y que el adulto pueda funcionar como una base de seguridad para ese niño, sí está claro que va a ser necesario que esta habilidad, esta sensibilidad, esta capacidad del adulto para poder interpretar, responder adecuadamente y de forma pronta a los requerimientos de los niños y las niñas, tenga cierta continuidad y cierta estabilidad en el tiempo. ¿Por qué esto? Porque en la medida que el comportamiento o la organización comportamental de ese cuidado cotidiano que el adulto brinda en interacción con el niño sea, digamos, tenga cierta estabilidad, no me gusta usar el término de rutinas, pero tal vez puede ser gráfico para ustedes y más en este contexto de estarme escuchando, pero bueno, es decir, en la medida que este comportamiento, sobre todo pensando más cuando el primer año de vida, ¿no? En la medida que este comportamiento, este cuidado que el adulto brinda, tenga cierta rutina, como puede ser, por ejemplo, la organización del cuidado diario de los niños, ¿no? Es decir, un momento para el baño, un momento para entrar en interacción, el momento para el alimento, ¿no? En la medida que esto tenga cierta rutina y organización, ¿sí? Le va a ir permitiendo al niño organizar e interiorizar el comportamiento que viene siendo desplegado por este adulto, ¿sí?
Y en la medida que esta organización tenga cierta rutina a lo largo del tiempo, ¿no? Y tenga cierta estabilidad a lo largo del tiempo, le va a ir permitiendo al niño interiorizar que ese comportamiento que desarrolla el adulto se torna predecible para el niño, ¿sí? Es decir, yo puedo ir predeciendo, ¿no? Que cuando empiezo en el hogar a sentir ciertos aromas, ¿sí? Ciertos movimientos por parte del adulto y empezar a visualizar ciertas prácticas por parte del adulto, rápidamente poder linkear con que estos movimientos, estos olores, este comienzo de empezar a poner en palabras que se viene el momento de, bueno, comer y qué es lo que estamos, ¿no? Qué es lo que qué es lo que el adulto está cocinando o está preparando, esto de poder poner en palabras y poder anticipar lo que va a venir, le permite al niño ir haciendo predecible este comportamiento por parte del adulto y que es base sustancial para ir creando esta seguridad en relación a ese adulto que más próximo que lo cuida y lo acompaña en lo que es su vida diaria. Entonces, desde allí, entonces, esto, ¿no? Quedarse con la idea de que la sensibilidad tiene estos tres aspectos: la atención, la capacidad de captar, la posibilidad de decodificar adecuadamente, pero a su vez responder pronta y adecuadamente. Y que en donde en algunos de estos momentos dentro de esa cadena puedan aparecer algún tipo de dificultad, por ejemplo, o para captar las señales del niño, ¿no? Que a veces esto se puede visualizar en las mamás que cursan una depresión posparto, ¿no? Donde hay un replegamiento más sobre sí mismo y no tanto de relación con ese entorno y con el bebé, y a veces estas dificultades pueden surgir, ¿no? En captar esas señales. A veces podemos ser habilidosos para captar esas señales, pero a veces no las decodificamos bien, es decir, no asociamos bien lo que el niño nos está queriendo expresar con ese llanto, con esa mirada, con ese grito, con ese susurro, ¿no? Con esos sonidos guturales que van apareciendo en lo primerito del primer año de vida. Y a veces no asociamos, no conectamos bien lo que es la necesidad con la interpretación que yo como adulto puedo hacer, y ahí puedo de repente mi respuesta no ser efectiva, ¿sí? Es decir, puedo errar en lo que el niño puede estar necesitando para volver nuevamente a ese estado de confort y de calma que necesita, ¿no? Entonces, ahí pueden en este cuidado y en esta calidad de cuidado y en esta habilidad puesta en juego por parte del adulto, es donde pueden estar también generándose o produciéndose o teniendo incidencia en la organización de un tipo de apego diferente a un apego seguro, que digamos dentro del apego sería el polo más saludable, y como algunos autores también lo plantean, como ese factor de protección, no el único, pero un factor importante que se ha estado identificando en lo que es la salud mental de niños y niñas, y a posterior como sujetos sociales, ¿no? Entonces, estos constructos que estábamos viendo, importantes y centrales dentro de la teoría, tanto el de apego como el de sensibilidad materna, el de interacción, porque la teoría también nos convoca a poder pensar a un sujeto relacional, es decir, en construcción con su entorno más próximo. Estos constructos son retomados por Fernando Salinas, que es el segundo texto que tomábamos para compartir con ustedes, y bueno, Fernando nos convoca y extrapola estos conceptos para poder pensarlo en un contexto diferente al familiar, como lo es el contexto educativo, y específicamente en el contexto de la educación inicial.
Entonces, con el avance en los textos, ¿no? De un acercamiento a los textos que compartimos, o que, bueno, que sustentan un poco la línea de pensamiento que proponemos para ustedes a la hora de pensar esta construcción del sujeto conocente. Hoy iniciábamos justamente la clase planteando, ¿no?, esta mirada nuestra, esta perspectiva de pensar la educación como una formación continua desde el inicio de la vida, y como donde justamente las prácticas sociales en las cuales los niños están en interacción y están insertas, pueden suceder tanto a nivel de lo familiar, en lo cotidiano de lo familiar, como también a nivel de las instituciones educativas, ¿no? Tal vez un poco recogiendo aquí, que no está dentro de los textos que están propuestos para ustedes, pero que, bueno, obviamente son recomendables en temas de primera infancia, pensar un poco en los planteos o la sinergia que hacen estos dos ámbitos a la luz de los planteos de Rosa Violante, ¿no?, donde nos habla de una educación, todo un proceso educativo, socioeducativo desarrollado a nivel de la familia, que puede tener un componente más de tipo intuitivo, pero que, como lo estuvimos viendo a la luz de los aportes de la teoría del apego, tiene una organización específica que va a ir jugando en la posibilidad de los niños de establecer ese vínculo de confianza y poder organizar y representarse ese lazo emocional tan necesario en términos de salud mental, que es el apego a una figura específica de referencia en su crianza. Entonces, y bueno, y a su vez Rosa plantea que en la educación formal, como puede ser la institución educativa, y en este caso pensando en los centros de atención a la primera infancia, allí nos encontramos con una organización, perdón, que tiene una intencionalidad pedagógica, y entonces desde ahí estos dos ámbitos, entenderlos como parte de esta formación continua, de esta educación continua de los niños, y que, como hoy también planteábamos, que al inicio puede ser exclusivamente a nivel en el ámbito familiar, o puede ser una coparticipación tanto de las familias con la institución educativa. Entonces, desde allí, retomando algunos de los conceptos, que no los vamos a volver a reiterar, sino simplemente explicar cómo en el texto de Fernando ustedes se van a ir encontrando esta sinergia que Fernando busca plantear desde lo que son los aportes de la teoría del apego, ya compartidos y definidos. Fernando los extrapola para poder pensar este constructo que él plantea de educación inicial de base segura, ¿sí? Hoy decíamos, para que una figura se constituya en base de seguridad para el niño, es decir, que el niño pueda construir este lazo afectivo y emocional discriminado, específico y relativamente perdurable en el tiempo, necesita de este otro disponible, accesible, sensible, para poder acompañar la crianza en términos de qué calidad cobran estas interacciones que se van construyendo a lo largo del primer año de vida, y luego, bueno, continuándose en su construcción a lo largo de toda la primera infancia. Entonces, en este sentido, Fernando construye un modelo teórico, es decir, toma estos conceptos centrales de la teoría del apego, los pone en relación e interacción, y busca ver qué relación tienen ellos en el contexto, en un contexto diferente al contexto, el contexto cotidiano del hogar, ¿sí? Entonces desde allí, bueno, los extrapola para poder pensar cómo se construyen estas interacciones educadora niño-niña
en el contexto del ámbito educativo. Y desde allí, bueno, ustedes podrán ver en la lectura, en su recorrido de la lectura, que Fernando pone esta centralidad de esta educación inicial de base segura en lo que es la interacción, y básicamente tomando como dimensiones a explorar, como la sensibilidad del cuidador y la calidad del apego, o, bueno, o la seguridad del niño en relación a su cuidador. Pero a su vez, en este eje central, que es esta interacción y estas dos dimensiones específicas que Fernando toma, a su vez busca ver qué relación tiene esta sensibilidad del cuidador, esta sensibilidad desplegada por la educadora en el contexto del aula y de los otros espacios por los cuales transitan estas interacciones en el ámbito educativo, qué relación tiene esta sensibilidad con lo que son los procesos internos de la educadora, ¿sí? Es decir, él define, tomándolo también de lo que son los aportes de la teoría, a estos modelos operativos internos, es decir, este conjunto de representaciones mentales que tiene, que porta el educador, que van a estar sin duda atravesando lo que son sus prácticas, su mirada, sus expectativas, sus percepciones en relación a esa interacción con el niño, ¿sí? Hoy nosotros hablábamos de esta relación entre el cuidado, la calidad del cuidado y la posibilidad del niño construir este vínculo de apego seguro, ¿sí? Sobre esta base de esta interacción, ¿sí? El niño esta posibilidad de interactuar de manera cotidiana, con cierta estabilidad, con cierta continuidad en el tiempo, va permitiendo, decíamos, ¿no?, al niño organizar comportamentalmente, pero también representacionalmente, cómo se están dando, cómo se está dando, qué características va teniendo esta interacción con el adulto, ¿sí? Hablábamos, creo, de la cierta rutinización, y hago como comillas, porque no es que tienen que ser siempre de la misma manera las interacciones, pero sí tiene, cuando hablamos de esta estabilidad, tiene que sí tener cierto patrón de estabilidad, ¿sí? Es decir, el momento de bañar, el momento de comer, el momento de leer un cuento, el momento de salir a pasear, tiene que tener cierta, ¿no?, cierta hilación, digamos, de los sucesos que van, por los cuales van transitando, porque esa cierta hilación y cierta organización con cierta rutina o ritual de cómo se va sucediendo, es el que le va a ir permitiendo al bebé, sobre todo en los primeros tiempos, y al niño también, ir interiorizando cómo es ese comportamiento del adulto, y a su vez le va a ir permitiendo construir cierta previsibilidad sobre el comportamiento del adulto, ¿sí? Es decir, cómo el adulto puede ir siendo reiterativo en estos procesos, le va a ir permitiendo al niño poder anticiparse a lo que va a venir en función de cómo el otro, el adulto, se está comportando y se está moviendo en el proceso para que eso suceda, para que la acción suceda, ¿no? Por ejemplo, el momento de ir a leer un cuento, o el momento de irse a dormir, que puede estar antecedido por la rutina de, bueno, es el momento de empezar a bajar las luces en la casa, de empezar a poner la casa más en un modo más silencioso, el momento de ir, ¿no?, y la rutina de ir al baño, ponerse la ropa para dormir, la lectura de un cuento, y eso finalmente termina en el hábito concreto de, bueno, irse a dormir. Entonces, todo este un poco
este ritual que se da en lo previo va introduciendo al niño a esa acción concreta y a ese momento concreto que es la hora de irse a dormir. Entonces, cuando esto se va sucediendo a lo largo de los días, va permitiendo al niño representarse esa situación y también irse anticipando a ese momento que va a suceder. Y eso es bien importante y es lo que permite ir generando esto que les traía, que son los esquemas, estos esquemas de referencia, estas representaciones que el niño va teniendo de sí mismo, del mundo y de su relación con el mundo, ¿sí? Y esto es lo que define a los modelos operativos internos. Así, sobre esto tenemos representaciones, tenemos esquemas representacionales de todas las situaciones y particularmente en lo que es el modelo de Fernando, nos invita a ver cómo estos modelos operativos internos o modelos operativos dinámicos lo podrán encontrar en las dos formas, eh, tienen su incidencia en lo que es la sensibilidad, o sea, la posibilidad o la habilidad de la respuesta y la forma de la respuesta y la prontitud de la respuesta en el adulto cuando entra en interacción con el niño, ¿sí? Y cómo esto juega en la construcción de la seguridad del niño, o sea, el vínculo de apego con ese adulto. Pero a su vez, Fernando lo que plantea es poder pensar, bueno, cómo estos modelos tienen esta incidencia en la calidad, en la sensibilidad del cuidador, se ponen en juego en la interacción con el niño y el tipo o la calidad de cómo es ese vínculo de apego que el niño puede generar con su educador, pero a su vez cómo esta interacción se pone a jugar o incide en lo que es el desarrollo cognitivo, sociocognitivo de los niños y las niñas en la primera infancia. ¿Sí? Entonces, desde allí, bueno, diseña este modelo, que es un modelo teórico, porque surge de lo que son los aspectos centrales de la teoría, y es lo que le permite a él, a Fernando, llegar la evidencia de su investigación, lo que muestra es que sí existe una relación, se confirma que también en el ámbito educativo podemos encontrar una asociación entre la sensibilidad del cuidador y el vínculo de apego que el niño construye, ¿sí? Y que a su vez, bueno, en la medida que esta interacción tiene o encuentra características que la potencian, que son más adecuadas, que encontramos un educador, una educadora que es responsivo, que promueve buenas interacciones adecuadas con los niños pueden entablar un vínculo de apego más seguro y a su vez pueden tener aprendizajes a nivel de lo cognitivo, que fue lo que ha sido evaluado por Fernando en este estudio, como, bueno, mejores, en ese sentido, mejores aprendizajes. Un poco este estudio que les cuento, que realiza Fernando, es el que le permite llegar también a este constructo de educación inicial de base segura, que es justamente, por todo lo que venía diciendo, le permite, digamos, definirla o describir a este constructo como una red protectora donde las interacciones del adulto o la calidad de las interacciones entre el adulto y el niño y el adulto están potenciando el desarrollo cognitivo de los niños y de las niñas, ¿no? Entonces, desde ahí, esto que visualizábamos más a nivel diádico, en el marco de la teoría del apego y poder ver y pensar que la mamá, el papá, un abuelo, o sea, ese referente de crianza más próximo del niño, se puede constituir en una figura de apego y puede ser una base de seguridad para el desarrollo del niño. Bueno, también, si bien es otro contexto, esto también puede suceder a nivel del ámbito educativo y por tanto las educadoras y los maestros se pueden constituir también como figura de apego para los niños.
¿no? Ustedes van a encontrarse un tercer artículo donde buscamos compartir, porque en realidad también entendemos que es una dimensión muy importante en el proceso de construcción del sujeto, y específicamente, bueno, el sujeto en relación con el mundo y en conocimiento del mundo y de aproximación a sus primeros aprendizajes, es que ponemos allí este artículo que tiene que ver con la adquisición del lenguaje y la sensibilidad materna. Ese artículo es producto también de una investigación que busca relacionar el constructo de la sensibilidad materna, y lo ponemos en términos de sensibilidad materna porque el estudio se focalizó en el comportamiento materno, y buscar cómo las características de este comportamiento desplegado por las mamás se vincula, se relaciona con el proceso de adquisición del lenguaje de los niños y de las niñas en los primeros años de vida. Y desde allí, bueno, ustedes van a encontrarse que entendíamos pertinente que estos dos constructos tienen, este constructo más el proceso que implica la adquisición del lenguaje tienen una estrecha relación, y que la forma o la calidad de esta habilidad que el adulto despliega, o en este caso las mamás despliegan en el contexto de los cuidados de los niños y de las niñas, y de los bebés más tempranitos, favorecen o no su proceso de comunicación. Entonces, desde allí entendemos este proceso de adquisición del lenguaje como un proceso que es dinámico, donde el niño es un sujeto activo en este proceso. ¿Y qué quiere decir ello? Que el niño no es un mero receptor de lo que le sucede en su entorno, sino que también el niño es un participante activo, porque en el contexto de la interacción ambos se ven modificados. El adulto tiene su incidencia y puede promover modificaciones en el niño, pero también el niño incide en lo que son las acciones, las prácticas de los adultos. Entonces, desde allí lo entendemos como un proceso co-constructivo entre el adulto y el niño, y que en el cual progresivamente el niño va a ir incorporando, adquiriendo lo que son los usos, los contenidos, y asimismo la propia funcionalidad que tiene la comunicación y el lenguaje en su desarrollo, ¿sí? Ustedes también allí encontrarán una división que es más procesual, pero también obviamente planteada en términos teóricos, que este proceso de adquisición tiene dos momentos, uno caracterizado por todo un periodo preverbal, donde la mirada, los gestos, la tonalidad de la voz, la sonoridad de la voz del adulto, y también los gestos, las señales, los sonidos guturales, los señalamientos por parte del niño, son los que caracterizan este periodo, y son los que caracterizan las interacciones y la comunicación que se produce entre ambos. Y luego un periodo verbal donde ya se da progresivamente, el niño va entrando en la posibilidad de producir, ¿no? A través de la palabra, reproducir su pensamiento. Entonces, desde allí, estos dos momentos en este proceso de adquisición del lenguaje. Entonces, desde allí entendíamos que este constructo que veníamos hablando de la sensibilidad materna, sin duda entra en juego en este proceso. Es decir, poder pensar cómo, digamos, la forma, la calidad que toma
este cuidado a nivel interactivo, y la forma en cómo el adulto responde a las iniciativas del bebé y del niño ya un poquito más grande, puede estar nutriendo este proceso de aprendizaje del habla, ¿no? Del lenguaje. Entonces, desde allí entendí, desde ese entendimiento de relación entre ambos, entre el constructo, entre la acción concreta, la habilidad concreta del adulto puesta en juego en la interacción, puede favorecer este proceso, ¿no? De producción progresivamente lingüística, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar, tempranamente el foco está más puesto en, ¿no?, cómo el adulto puede acompañar las producciones, este nivel expresivo del niño hacia su entorno. Hoy decíamos, somos sujetos que nacemos con la capacidad innata de entrar en conexión con el mundo, buscamos conectar con el mundo, y cómo entonces desde allí los adultos responden, o la calidad o la forma en la que responden a esas iniciativas del bebé, es que vamos a estar favoreciendo este proceso de el lenguaje, ¿no? Hoy hablábamos también de la importancia también de la narración, del habla, en lo que son las actividades cotidianas, ¿no? Es decir, acompañar lo que hacemos de forma más práctica y donde el cuerpo está puesto o puesto más en juego, también a poder acompañarlo con la narratividad, con la palabra, ¿sí? Y eso va permitiendo al niño también ir organizando su mundo interno, el sí mismo, pero también su mundo de relación con el entorno, ¿sí? Así que bueno, un poquito por allí es lo que buscamos compartir en este artículo, ¿sí? Poniendo como énfasis en cómo se va construyendo la comunicación en los primeros años de vida, lo cual, bien, antes de entonces de ir cerrando, queremos retomar dos consultas que son como bastante recurrentes a lo largo de estos años en términos bueno, de que a veces se nos pueden entrelazar o confundir a veces algunos conceptos, ¿no? Entonces, a modo bueno, de aclaración, porque bueno, en este caso es una exposición unilateral y no hay posibilidad de que ustedes en este momento me estén como, ¿no?, como devolviendo preguntas, pero sí retomando algunas de las que son como muy frecuentes en años anteriores. Al inicio yo les hablaba, mencionábamos, ¿no?, brevemente los aportes de Winnicott, y uno de las consultas que muchas veces aparecen, ¿no?, es si simbiosis es lo mismo que apego, ¿no? Y no estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? El momento de simbiosis a lo largo del tiempo inicial de vida del niño, y que encontramos dentro de los aportes de la teoría psicoanalítica y específicamente de los planteos de Winnicott, es que vamos a encontrar este periodo de la vida del bebé, el cual es planteado como necesario, donde hay una relación dual mamá-bebé, ¿sí?, donde el niño psíquicamente es todo uno, se visualiza como todo uno con su mamá, ¿sí? Y ese periodo es el periodo de simbiosis, o que se caracteriza por este periodo de simbiosis, donde progresivamente, conforme la interacción mamá-bebé va avanzando, empieza el niño a empezar progresivamente a discriminarse de esta relación dual con el adulto, ¿sí? En esta interacción, el niño va a estar aportando toda su corporidad, sus necesidades fisiológicas,
¿sí? Las necesidades básicas de poder satisfacer, ¿no? Hambre, sueño, bueno, su necesidad de abrigo, de confort, ¿no? En cambio, el adulto, en este caso la mamá, tomando como referencia de ese cuidado primario y más próximo a la mamá, pero que no necesariamente sea digamos, la figura exclusiva de ese cuidado. Puede haber otro actor, como el papá, un tío, un abuelo, ¿no? A cargo del cuidado de ese niño. Pero particularmente pensándolo, ¿no? En el caso del adulto, el adulto aporta lo corporal y lo psíquico, ¿sí? Entonces, en este contexto, poco a poco el adulto va a ir cargando de significado, va a ir dando sentido a ese contacto que el niño busca establecer con el entorno, y poco a poco va a ir cargando de sentido a todas estas expresiones y necesidades que el niño va manifestando, el bebé va manifestando hacia su entorno. Y entonces progresivamente va a ir ayudando a que el niño vaya avanzando en su proceso psíquico, en su construcción de subjetividad, perdón, vaya pudiendo construir su propia subjetividad, ¿sí? Hoy por allí creo que decíamos, ¿no? Al inicio esta relación es intersubjetiva, porque se va construyendo sobre esa base de relación y de interacción, y hasta que finalmente, progresivamente, el niño va saliendo de esa situación de simbiosis y va construyendo e identificando su propia subjetividad. En el caso, cuando nosotros hablamos de apego, recuerdan que el poder construir un vínculo, el tener un vínculo de apego seguro con ese adulto de referencia, también le implica para el niño un proceso de interacción y de conocimiento que se va dando a lo largo de su primer año de vida, donde todavía no vamos a estar hablando de apego, porque está en proceso, en fase de construcción, y recuerdan que hacia el primer año de vida, decíamos hoy, cuando aparece la posibilidad del desplazamiento y de la marcha, es que vamos a poder inferir el tipo o la calidad de ese vínculo de apego que el niño establece con el adulto. Pero el apego no es estar pegado, no es estar simbiótico, el apego es poder haber adquirido la posibilidad, haber adquirido una organización en el comportamiento del niño, donde el niño es capaz de poder balancear entre sus conductas de exploración y sus conductas de proximidad en relación al adulto, ¿sí? Entonces, por tanto, estamos hablando de dos conceptos diferentes, ¿sí? Apego no es estar pegado, apego no es esta relación de simbiosis de la cual nos habla Winnicott y que es necesaria en determinado momento de la vida del niño, pero que bueno, dentro del marco de la teoría del apego, esta mirada no estaría refiriendo a tener este lazo afectivo o este vínculo de apego con el adulto. El poder construir un vínculo de apego seguro con el adulto referente es tener esta posibilidad, es decir, los niños tener la posibilidad de poder balancear su vida social entre estas conductas de exploración y de proximidad hacia el adulto, cuando hay algo del ambiente en el cual estoy explorando, me atemoriza, me estresa y puedo y sé que puedo recurrir a esa base de seguridad que es el adulto y que podrá calmarme y luego retornar nuevamente a la exploración, ¿sí? Eso estaríamos refiriendo a el apego. Y después, otra particularidad que a veces también surge dentro de las consultas es en relación a que si el apego es dependencia. Y no, volvemos nuevamente sobre
sobre la misma idea, ¿no? Un vínculo, si podemos, ¿no? Más hacia el año, año y medio del niño o niña, visualizamos un vínculo más de dependencia, ¿no? Más un vínculo, esto como hoy decíamos, ¿no? Del niño, más de estar pegado al adulto, allí no estaríamos viendo la construcción o infiriendo la construcción de un vínculo de apego seguro, ¿no? Eh, Sería más un estilo o es de las cosas que caracterizan más un estilo de apego inseguro, ¿sí? O ambivalente que a veces puede estar presente. Pero en el caso, pensándolo más en los términos también en cómo construye la teoría Bowlby, más centrado más en los procesos de un desarrollo más con un curso dentro de lo esperable y más, vuelvo nuevamente a las comillas, más en cierta normalidad de ese curso de desarrollo. Dependencia no es lo mismo que apego seguro. ¿Sí? El apego seguro, vuelvo a reiterar, es este que permite sí estar en contacto y en proximidad con el adulto, pero también tengo la suficiente seguridad para salir a explorar el ambiente y poder relacionarme con el ambiente de manera estable, tranquila y confiada, porque el niño ha internalizado que siempre puede buscar a ese adulto cuando hay algo en ese entorno que lo asusta y lo estresa. ¿Sí? Así que bueno, un poquito por ahí, con estas aclaraciones. Un poco la invitación en este primer encuentro de aproximación a esta temática. Ustedes van a ver que la semana que viene vamos a seguir más como en la línea de introducir el juego y poder ver la construcción de la subjetividad desde una perspectiva más psicoanalítica. Pero vamos a ir encontrando relación entre aspectos que estuvimos trabajando hoy con lo que vamos a ir viendo la semana que viene, y vamos a ir también pudiendo ver cómo el juego es en la primera infancia, pero bueno, creo que a lo largo de toda la vida, el juego es un mediador para la comunicación, y la calidad, la sensibilidad del adulto y la forma de cómo el adulto entra en interacción con el niño a través del juego también tiene su incidencia en lo que es el desarrollo infantil. ¿Sí? Así que bueno, esta era un poco la idea de esta primer clase. Y bueno, nuevamente reiterar el agradecimiento a los compañeros de Psicología, Sujeto y Aprendizaje bueno, por encontrar siempre la vía de comunicación con ustedes. Y bueno, espero que sigan bien, que sigan estando bien, tratando de pasar lo mejor posible, bueno, al igual que sus familias, y nos estamos viendo.